queridos estudiantes. Bienvenidos a FAE News, el noticiero donde no solo informamos, sino también analizamos a fondo las temáticas del mundo empresarial. Hoy tenemos un programa especial que no se lo pueden perder, ya que abordaremos dos noticias que han sacudido el mundo laboral y también que nos invitan a reflexionar sobre el futuro del trabajador. Por un lado, hablaremos del ambiente y también el alarmante aumento del burnout en los trabajadores, un fenómeno que está afectando a millones de personas en todo el mundo y también tiene una consecuencia devastadoras para la salud mental y la productividad en la empresa. Por otro lado, tenemos y analizaremos el despido de la directora ejecutiva de la organización Foresta, un caso que ha puesto en evidencia cómo un liderazgo deficiente puede generar un ambiente laboral tóxico y también desencadenar crisis internas. Para poner en contexto, le pasaremos la palabra a nuestro corresponsal, Marlon, quien nos traerá todos los detalles de estas noticias que están dando de qué hablar. En los últimos años, el burnout ha escalado a niveles alarmantes, convirtiéndose en una crisis global que afecta a millones de trabajadores en todos los sectores. Según Gaudio, en 2022, el 44% de los empleados reportaron altos niveles de estrés diario. En sectores como el sanitario, las cifras son aún más preocupantes, un 40% de agotamiento emocional entre los trabajadores. Y en algunos casos, como en el sector tecnológico, las cifras llegan al 70%. Pero el burnout no es un problema que afecta solamente a los empleados de base. Los líderes también están sufriendo. Según un estudio de Gaudio de 2021, el 35% de los gerentes reportan niveles altos de estrés, lo que impacta directamente su capacidad para guiar equipos. Esto crea un ciclo vicioso. Líderes estresados generan empleados estresados y viceversamente, perpetuando un ambiente laboral tóxico que alimenta el burnout. Un ejemplo claro de cómo el liderazgo tóxico puede desencadenar una crisis, como se vio recientemente en Dinamarca, donde la Asociación Foresta, entidad que pertenece al sector hotelero, despidió a su ejecutiva vía voz tras una encuesta de satisfacción que reveló un entorno laboral insostenible. Los empleados describieron un estilo de gestión brutal y transgresor con comportamientos que llevaron a algunos a llorar. Tras ser despedido, la Junta Directiva de Foresta reconoció que el despido de Bosch no era suficiente y contrató expertos externos para abordar la situación. En este caso, es un reflejo de cómo el liderazgo deficiente puede generar un ambiente laboral tóxico, llevando al burnout y a la insatisfacción generalizada. Pero ¿cómo pueden las empresas romper este ciclo destructivo y construir entornos laborales que fomenten el bienestar, el compromiso de sus empleados? Gracias, Marlon. Para profundizar en este tema, nos acompaña el doctor Jefferson Nostroza. Él es experto en gestión organizacional y salud laboral. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de esos casos y cómo las empresas pueden abordar estas problemáticas? Gracias por la invitación, muchachos. Es claro que actualmente las organizaciones se están enfrentando a un desafío en la gestión organizacional que se traduce en ciclos viciosos y tóxicos que han afectado su productividad. Organizaciones como Foresta se están viendo hoy en día afectadas gracias a este tipo de casos empresariales. Eso se pudo concluir tras años de investigación en los entornos empresariales, que se ha detectado que los empleados se están viendo expuestos a estímulos generadores de estrés. Por ejemplo, un deficiente de liderazgo, sobrecarga en el trabajo y falta de reconocimiento por cada una de las actividades que ellos realizan. En el caso de la asociación danesa, ellos eran conscientes de estas problemáticas que se estaban presentando en su empresa. No aplicaron los recursos de alto rendimiento humanos, las STARS, en sus estrategias para seleccionar a sus colaboradores internos, generar en ellos habilidades socioemocionales y afectivas que conllevaron a que ellos no pudieran gestionar adecuadamente este estrés y no pudieran desarrollar factores como la autonomía para construir un entorno laboral mucho más comprometido, motivado y dedicado.
Lo que podemos concluir con el caso de Oresta es que es una clara descripción de una problemática que se está presentando en las empresas en los últimos años, que no han logrado gestionar adecuadamente a sus trabajadores, están generando un entorno tóxico y que predomina el agotamiento y un estrés y sí mismo que ha afectado gravemente su operación, afectando a las empresas y generando en ellas mismas un burnout. Y por otro lado, se ha notado que se ha roto el contrato psicológico debido a un liderazgo ineficiente que ha logrado que la salud mental de ellos se deteriore. Gracias, doctor Jefferson. Estos casos son un reflejo de cómo un liderazgo deficiente puede generar un mal ambiente laboral tóxico, llevando al burnout y a la insatisfacción generalizada. Ahora, luego de analizar los casos, vamos a hablar de posibles soluciones basadas en el modelo dinámico del contrato psicológico propuesto por Brossel. Este modelo identifica 4 fases claves en las relaciones laborales: creación, mantenimiento, renegociación y reparación. Doctor Jefferson, ¿cómo podemos aplicar esos conceptos a los casos que discutimos hoy? Claro, Juan David, vamos a iniciar a analizar cada caso desde estas fases, pero primero les diré a nuestra audiencia de qué trata el contrato psicológico. El contrato psicológico son unas fases en las cuales se establece un acuerdo psicológico entre los trabajadores y los empleados de forma recíproca, en la cual ellos establecen sus expectativas y deseos. Pero para ello les voy a hablar sobre el proceso de creación, que es la primera etapa, en la cual el empleado empieza a conocer la empresa y la empresa empieza a conocer al empleado y cuáles son sus deseos y expectativas. Después sigue la etapa de mantenimiento, en el cual se estabiliza el contrato. La empresa y el empleado ya conocen cuáles son los objetivos de cada uno y cuáles son sus obligaciones. Después sigue la tercera etapa, en la cual se trata de la renegociación, en la cual los empleados o la empresa establece que se tienen que modificar el contrato psicológico porque no se sienten a gustos con las condiciones actuales y sienten que se puede ofrecer algo mejor. Y finalmente está el de reparación, en el cual se rompe el contrato psicológico por alguna violación, ya sea del empleado o el empleador, y sienten que se tienen que mejorar estas situaciones, o si no puede conllevar a una desmotivación o una ruptura del contrato y rotación de equipo, o sea, un caso de burnout. Pero vamos a hablar también de la noticia. En el caso de esta noticia se pudo notar que los empleados se sentían bastante mal, sentían que no cumplían las expectativas que ellos tenían en la empresa y que la empresa no ofrecía los recursos adecuados para que ellos pudieran gestionar adecuadamente sus emociones y pudieran afrontar las circunstancias que estaban presentando. Por lo tanto, ellos se desmotivaron y no pudieron seguir trabajando de la misma forma para Oresta. Es un claro ejemplo sobre una situación cuando una empresa no renegocia su situación con los empleados y no ofrece mejores condiciones para ellos. Esto conllevó a que los empleados o rotaran de la empresa o se separaran o comunicaran a los futuros clientes internos de la empresa que la empresa no era un lugar adecuado y que generaba crisis emocional en sus empleados. Es una noticia que nos deja bastante recorrido para las futuras empresas y que ellas emprendan, que tienen que mejorar sus circunstancias y apoyar más y generar y cumplir las expectativas que los empleados tienen sobre ellas, y también tienen que buscar que sus empleados cumplan con las expectativas que ellas tengan de ellos. Esto es clave, ya que si las empresas adaptan un enfoque dinámico, podrían prevenir crisis antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, en la fase de renegociación, una organización puede ajustar expectativas, mejorar la comunicación y resolver problemas internos sin necesidad de llegar a despidos masivos o injustificados. Además, en la fase de reparación, es fundamental que las empresas escuchen a sus empleados, ofrezcan soluciones concretas y demuestren un compromiso real con su bienestar. Para resumir la entrevista, las empresas deben adoptar estrategias proactivas para prevenir el burnout y fortalecer el contrato psicológico. Si las organizaciones no gestionan bien estas fases,
se enfrentarán a problemáticas de productividad, rotación de personal y daños a su reputación. Con este caso cerramos el análisis de hoy en FI News. Les agradecemos al Dr. Jefferson Inestrosa y a nuestro corresponsal Marlon por sus palabras tan valiosas y sus importantes intervenciones. Los estaremos esperando en las próximas emisiones con información innovadora del mundo empresarial. Hasta la próxima.